vamos a cerrar con la última epístola en este día y va a ser con Romanos. Romanos, ¿ya? Romanos, y busquen por favor en sus Biblias para podernos poner en contexto. Hechos capítulo 20. Hechos capítulo 20. ¿Sí lo tienen? Hechos capítulo 20. Todo esto está aconteciendo en el tercer viaje misionero, acá. ¿Ya? Ha establecido una iglesia, hizo que esta iglesia sea una iglesia referente, una iglesia madre. Surgieron, ¿cuántas iglesias? 6 iglesias más. Estando en Corinto, se entera que, estando en Éfeso, se entera que la iglesia de Corinto está pasando problemas. Carta. Timoteo, Tito, cartas. 4 cartas por lo menos se han escrito. Sale de Éfeso, se va a Troas, pasa para Macedonia, visitando a las iglesias de Filipos, Tesalónica, Berea, y luego se va, ahora sí se va, después de haber tratado el asunto de la segunda carta, ahora sí se va a Corinto. Se va a Corinto de manera ya personal, de manera personal. ¿Quién nos narra eso? Miren aquí el capítulo 20. Capítulo 20. Sí, estamos en el libro de Hechos, capítulo 20. Solamente quiero un poquito de contexto. Estamos en Hechos capítulo 20. Hechos capítulo 20. Versículo 1. Después que cesó el alboroto. ¿Dónde? En Éfeso. Llamó Pablo a los discípulos de la iglesia de Éfeso y habiéndolos exhortado y abrazado, se despidió y salió para ir a Macedonia. Ahí es donde se encuentra con Tito y de ahí escribe la segunda epístola a los Corintios. Versículo 2. Y después de recorrer aquellas regiones y de exhortarles a los hermanos de Macedonia, con abundancia de palabras llegó a Grecia, aquí, a Grecia, donde está Atenas y Corinto. Y es de aquí donde escribe la epístola a los romanos. Ahora, ¿quién estableció la iglesia en Roma? No ha sido Pablo, por si acaso. ¿Quiénes pudieron haber sido? No, los apóstoles, los 12 apóstoles se han quedado en Jerusalén y ellos eran apóstoles a los judíos. ¿Ya? No ha sido Pablo. ¿Quiénes pudieron haber sido? Uno puede ser que los que huyeron de la persecución, puede ser. Otro puede ser que hayan habido creyentes en Pentecostés, se hayan convertido y ellos regresaron para Roma y predicaron. Pero habría más peso y una fuerte posibilidad en que haya sido uno de los discípulos de Pablo. ¿Por qué decimos eso? Porque en los saludos del capítulo 16, él les saluda como si ya se conocieran, pues, ¿no? Como si ya estuviera ahí, sería bueno que pasemos quizá un poquito ahí en los saludos. Pero ahí le saluda a gente con quienes interactúa bien, con gente conocida, con gente menos conocida, y saludos a la iglesia. Entonces, por ese lado, de manera implícita, no explícita, podemos decir que probablemente uno de los discípulos del apóstol Pablo haya establecido la iglesia en Roma. En Roma. Ahora vamos a la epístola a los romanos. Capítulo 1. Capítulo 1. Romanos capítulo 1. ¿Lo tienen? Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1. Voy a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 7. Ahora, hermanitos, hermanos, traten de entender. Mira cuántas iglesias ya hay aquí. Ahora, esta iglesia está por acá, por este lado, está por Roma, acá, por acá. ¿Y Pablo dónde está? Pablo está aquí, en Corinto. ¿Estamos de acuerdo? Desde aquí va a enviar la carta, sí.
¿Quién va a llevar la carta? Una diaconisa. ¿Cómo se llama esa diaconisa? Febe. Febe va a llevar la carta. Una mujer diaconisa. Ahora vamos a leer capítulo 1, del versículo 1 al versículo 7. Traten de ver cuál es el perfil, la característica de esta iglesia, que no ha sido establecida por Pablo. Ya hemos visto ya Tesalónica, una iglesia plantadora de otras iglesias. Filipos, también vamos a estudiar más adelante. ¿Qué otras iglesias? Éfeso, una iglesia plantadora, una iglesia referente. ¿Estamos de acuerdo? Ahora vamos a leer capítulo 1, versículo 1 al versículo 7. ¿Qué dice? A ver el texto de esta iglesia. Dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Una vez más, leo, concéntrense. ¿Quién es el escritor? Pablo. ¿Quién es Pablo? Siervo de Jesucristo. Pablo es llamado a ser apóstol. Pablo es apartado para el evangelio de Dios. Que él, es decir, que Dios había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras. ¿Qué había prometido? El evangelio. ¿Quién es el evangelio? Cristo. Acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado. Es interesante este versículo. De Cristo Jesús, hermanos, no solamente recibimos la salvación, la gracia. Así dice, ¿no? Y por quien recibimos la gracia, ahí está la salvación. Y también que recibimos el apostolado, la misión. Es como si Cristo Jesús te dijera, ya muy bien, eres salvo por gracia, pero ahora a la misma vez también recibes el apostolado, la misión. Anda, gana a tus amigos, familiares, a todos tus círculos de influencia. ¿Por quién recibimos la gracia, el apostolado? Para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo, a quienes escribe ustedes, versículo 7, 2, 3. Muy bien, versículo 8. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros. ¿De qué hermanos? De que vuestra fe se divulga, ¿por dónde? Por todo el mundo. Estamos frente a una iglesia que es una iglesia mamá y ha sacado su fe, ¿por dónde? Por todo. Es una iglesia referente, es una iglesia plantadora de iglesias. Ahora nos preguntamos, ¿para qué propósito? ¿Para qué les escribe el apóstol Pablo? Ese es un buen propósito. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, otra cosita para que podamos entrar un poquito más en sintonía. ¿Para qué les escribe? Ahora, lo otro es, ¿por qué les escribe? ¿Cuál es la razón, motivo por el cual les escribe? Una cosa es por qué, que tiene que ver razón, trasfondo histórico, y otra cosa tiene que ver con para qué, propósito, futuro. Con el por qué, estoy diciendo qué razón hubo para que le escriba. Y con el para qué propósito tuvo para escribir. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, dos cositas teníamos que responder. ¿Dónde está Pablo? En Corinto. ¿Por qué le escribe? ¿Qué razón tuvo para escribirles a ellos? ¿Por qué? Lo otro es, ¿para qué les escribe? Ahora, ¿por qué? No. El hecho de que divulgue la fe, ellos ya lo están haciendo ya. ¿Cómo dice, hermano?
Sí, por el saludo justamente y por Febe también, por los discípulos asociados a él, sabían que había una iglesia acá, por sus discípulos cercanos, asociados. Sabía que había una iglesia en Roma. Ahora, en su información no solamente él sabe que hay una iglesia, sino que esa iglesia, su fe, lo está divulgando por todo el mundo. Imagínense eso, ¿ah? Entonces hay personas de entre sus contactos que le han hecho saber a Pablo. ¿Sí estamos de acuerdo ahí? Ahora, ¿por qué escribe? ¿Qué razón tuvo para escribir? Ahora, aquí tendríamos que ir al capítulo 15. Capítulo 15. Y el capítulo 15 nos va a decir la razón de por qué él escribe. Capítulo 15. ¿Lo tienen? Capítulo 15. ¿Por qué? ¿Por qué? No para qué, sino por qué. ¿Por qué? Vamos, vamos. Capítulo 15. ¿Por qué? Primero el por qué. ¿Por qué escribió? Capítulo 15, versículo 19. ¿Lo tienen? Concéntrense. Dice la palabra del Señor, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. ¿Desde dónde? Desde Jerusalén. Aquí está Jerusalén. ¿Hasta dónde? Hasta Ilírico. Ilírico está más o menos por acá. Dice, comenzando desde Jerusalén, ¿qué dice? Lo he llenado todo del Evangelio. Ahora, ¿ese demora o no demora? ¿Quita tiempo o no quita tiempo? ¿Cuántos años se ha demorado acá? ¿Cuántos años se ha demorado acá? ¿Cuántos años se ha demorado acá? Más las cartas que ha escrito, son varios años. No es mucho, es menos. Son más o menos como cerca de 15, 18 años. Cerca de 18 años, quizá podemos precisar un poquito más ahí. Pero él ha estado ocupado. Él ha estado ocupado. Así como alguien te les dice, ¿no? Les voy a visitar. No he podido ir porque he tenido que ir a Chumbivilcas, hermano. Hoy el próximo mes. No he podido ir porque voy a Sicuán, hermanos. Y está ocupado, pues. Él dice, he comenzado acá, he pasado por todos los alrededores y me he ido hasta Ilírico y todo lo he llenado del Evangelio. Ahora el versículo 20. De esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino, como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él, verán, y los que nunca han oído de él, entenderán. ¿En qué consiste el ministerio según el versículo 20? Edificar y evangelizar. Esa es la chamba de un plantador. ¿Qué hace un plantador? ¿Qué hace un misionero? Llega a un campo blanco, ¿qué hace? Predica. Gana almas, edifica. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, versículo 22. Por esta causa, ¿cuál causa? Que ha estado pues predicando el evangelio desde Jerusalén, los alrededores, ¿hasta dónde? Hasta Ilírico. Por esa razón, por esa causa, ¿qué dice? Me he visto impedido muchas veces ir a vosotros, pero ahora no teniendo más campo en estas regiones y deseando desde hace muchos años ir a vosotros, cuando vaya a España, iré a vosotros porque espero veros al pasar y ser encaminado
allá por vosotros una vez que haya gozado con vosotros. Entonces, ¿por qué no les ha visitado? Porque no tenía tiempo. ¿En qué estaba? En el WhatsApp, en el Facebook, en el TikTok, en la chacra. Ahí está chocando ya, pastor, está chocando, pastor, está chocando. En el trabajo, en el negocio. Ahora eso no está mal, hermanos, pero si eso quita la misión, ahí estamos mal ya. Estaba ocupado. Y ustedes han leído en 2 Corintios cómo ha sufrido este hombre. Hermanos, Pablo era un hombre enfermizo. Pablo era un hombre enfermizo, por eso andaba con un médico a su lado, con Lucas. Pero la enfermedad le limitó, la plata le limitó. No. Pero él sabía que había una iglesia en Roma y era una iglesia mamá. Y él decía, voy a visitarles, voy a visitarles, voy a visitarles. Pero no podía por esta causa. Ahora que ya no hay campo acá, entonces les escribo esta carta para decirles que voy a ir a verles a ustedes. Y una vez que yo llegue a Roma, ustedes me van a mandar ¿a dónde? Por acá está, pues no más acá. Acá, ¿quién ha puesto pil? Hoy Calecho, no, pues. Ha sido Dana. Llego a ustedes y me mandan a España. Ahí ya nos está diciendo para qué está escribiendo. ¿Estamos de acuerdo? Ahí ya hay una razón de para qué escribe. ¿Por qué escribió? Porque está justificando de por qué no ha podido visitarles. ¿Para qué está escribiendo? Hermanos, para informarles de que ahora sí voy a ir a Roma y de Roma ustedes me mandan a España. Es por eso que decíamos, el apóstol Pablo, ¿cuántos idiomas hablaba? Hebreo, arameo, griego, latín, el idioma de Licaonía, español, por lo menos 6 idiomas. Ustedes son bilingües, mírenme. Ustedes con todo lo que hablan, no tener un proyecto para el campo, está mal, pe. Está mal, pe. ¿O no? Ya del gringo que no entiende el quechua, todo, que se quede en la ciudad, que se quede, pe. Pero si ustedes hablan el quechua, ¿a dónde debemos de visionar la iglesia? Uno, nuestra ciudad. Y con la gente que es quechua hablante, ya hermanito, ya te enseñé, te capacité, has visto cómo disipulo, cómo disipulas, tú también disipulas, tú también evangelizas. O tú sales, o yo salgo, pe. Porque acá no podemos quedarnos. No, de verdad sí tiene que ser. Porque yo no me voy a hacer viejo a tu lado, ni tú tampoco te vas a hacer viejo a mi lado. No, siempre va a haber uno, hermano, siempre. En mi iglesia, hermanitos, nosotros hemos sacado ya a 2, pero hemos sacado con un equipo completo. Y ya les he dicho ya, hermano, mira, ve, mientras Cristo Jesús no venga, hermano, yo no quiero verte sentado en esa silla. Usted predica, usted disipula, usted evangeliza. Si tú te quedas allí, hermanito, te vas a hacer viejo. Todos los domingos me vas a escuchar. Tú te haces viejo, yo me hago viejo. Pero como tú sabes, ¿quién sale? ¿Tú o yo? Yo, pastor. Ya, para el Alto Trujillo. A ver tú, ¿a dónde tú te vas a ir? Sin que me digas nada a mí, pastor, yo me voy a Laredo. Ah, ya. Hermanos, hay que salir. Esta iglesia no era una iglesia cualquiera. El de acá está, este es un hombre plantador. Ha escuchado de esta iglesia y dice, mira, llego y me envían para España. Me envían para España. Ahora, capítulo 15, versículo
25. Mas ahora en el tiempo presente, ¿recuerden eso? ¿Sí se recuerdan o no? Mas ahora voy a Jerusalén. ¿Se acuerdan de eso? Voy a Jerusalén para ministrar a los santos. Pero cuando fue a Jerusalén, ¿regresó de Jerusalén? No regresó. Lo apresaron. ¿Se acuerdan o no? A pesar de que se rapó el cabello y todo eso. Mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Pues les pareció bueno y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. Así que cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto, pasaré entre vosotros rumbo a España. Y sé que cuando vaya a vosotros, llegaré con abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo. Hasta aquí tenemos ya, ¿quién escribió? Pablo. ¿A quién escribió? A la iglesia de Roma. ¿Por qué escribió? Porque no tenía tiempo para visitarles. ¿Para qué les escribe? Para decirles que les va a presentar una misión y se va a ir a España. Visita y a España. Entonces, esta epístola a los romanos tiene doble propósito. Uno, presentar su plan misionero. ¿Estamos de acuerdo? Otro, presentar el mensaje. Dos propósitos. Presento mi plan misionero, llego a ustedes y ustedes me envían a España. El otro es, cuando estén ustedes, voy a llegar con abundancia del Evangelio y va a presentarles el mensaje. ¿Y cuál es el versículo clave de Romanos? Capítulo 1. Capítulo 1. Capítulo 1. Capítulo 1. ¿Lo tienen? Versículo 16. Versículo 16. Versículo 16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Entonces, Pablo escribe con dos propósitos. Uno, para presentar el mensaje. Dos, para presentar la misión. Ahora, cuando presenta el mensaje, ¿qué dice? Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Y su tema es justificados en Cristo. La justificación en Cristo Jesús. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ¿cuántos capítulos tiene Romanos? 16 capítulos. 16 capítulos. ¿De qué manera podemos dividir la epístola a los romanos? ¿De qué manera podemos dividir la epístola a los romanos en los 16 capítulos? Sí, ya pueden ser dos partes. Uno, la presentación del mensaje del capítulo 1 al capítulo 14. Y del capítulo 15 al capítulo 16, la presentación de la misión. Eso sería en dos partes. Excelente, hermano. Muy bien. Has estado atento. Tú, Vito, también has estado atento. ¿De qué otra manera se puede dividir la epístola a los romanos? Se puede dividir también en tres partes. En tres partes. Del capítulo 1 al capítulo 8. Salvación, seguridad de salvación. ¿Estamos de acuerdo? Del capítulo 9, 10, 11
el plan de Dios con Israel. Del capítulo 12 hasta el capítulo 16, si aquí está la doctrina, aquí está la práctica. ¿Sí estamos de acuerdo? El Evangelio, hermanitos, no solamente es conocimiento, doctrina, sino también nos conlleva a una vida práctica. Hasta ahí tendríamos dos formas de dividir. Como dijo el hermano Santiago, una de las maneras sería presentación del mensaje. Capítulo 1, capítulo 14. Está presentando el mensaje. La justificación por Cristo Jesús, salvación, seguridad y salvación, el plan de Dios con Israel. Listo, ahí está, presentación del mensaje. Llego al capítulo 15, ya no es presentación del mensaje. Ahora es cuando vaya vosotros a España, presentación de la misión. Otra manera, dijimos, 3 partes, del capítulo 1 al capítulo 8. ¿Qué vemos ahí? Salvación, seguridad y salvación, justificados por fe en Cristo Jesús. Llegamos al capítulo 9, 10, 11, el plan de Dios para con Israel. Y luego, la vida práctica en el Evangelio. ¿Hasta ahí estamos bien? Ahora, ¿en qué año se escribió esta epístola? ¿En qué año? 57, 58. ¿Ok? Ahora vamos acá al libro para cerrarlo con broche de oro. Pudiéramos analizar más. Página 81. Página 81. Página 81. Página 81. Página 81. Página 81. Ahí está la epístola a los romanos. El título que le pone este material es El Evangelio, que es Cristo Jesús, explicado y aplicado. ¿Estamos? Ahora escriban otro título ahí. Justificados, escriban, justificados en Jesucristo. Justificados en Jesucristo. ¿En qué año se escribió? Ahí está en el material, año 58. Bajen un poquito, estructura y divisiones principales. Capítulos 16. El material de acá nos sugiere ¿cuántas divisiones? 6 divisiones principales. Prólogo, y ahí ya entra en la parte de doctrina del capítulo 1 al capítulo 9, doctrina, pecado, salvación. Capítulo 1 al capítulo 5. Capítulo 6, santificación. Capítulo 9 al 11, hablando de Israel, soberanía. En la práctica, capítulo 12 al capítulo 15, servicio. Y en los capítulos 15 hasta el capítulo 16, ambición, o podemos poner también proyección. Volteamos la página, por favor, hermanos. Volteamos la página. Más detalles ahí del cuadro, más detalles. En la parte inferior, miren ahí, por favor. En la parte inferior, si quisiéramos dividirlo en 2 partes, doctrina, aplicación. ¿Ok? En la parte superior ya hay más detalles. Capítulo 1 al capítulo 5, condenación, justificación. Capítulo 6, santificación. Capítulo 9, rechazo del pueblo de Israel y restauración. Y del capítulo 12 hasta el capítulo 15, la justicia de Dios practicada. La justicia de Dios proclamada, capítulo 1 al capítulo 11. Capítulo 2 al capítulo 15, la justicia de Dios practicada. Página 83.
resumen del contenido de la epístola. En ese resumen está todo lo que yo ya les he explicado. ¿Ok? Página 83. Los detalles del bosquejo o de la división que nos ofrece el libro. Página 84, página 85, página 86, página 87. Y cuando llegamos a la página 88, vemos el tema, propósito, mensaje para aplicar. Tema, propósito. Pablo escribió Romanos para declarar la justicia de Dios y para demostrar cómo el hombre a través de la fe en Jesucristo puede obtener esa justicia, la cual es necesaria para restaurar su relación con Dios que había sido rota por el pecado y para vivir de una manera que agrada a Dios. Esa es una parte del propósito. La otra parte es presentar la misión. La misión. Mensaje para aplicar. Cuando andamos correctamente delante de Dios a través de la fe en Cristo, vivimos rectamente en el poder del Espíritu Santo en todas las áreas de nuestra vida. ¿Qué otros libros se asocian con página 92? ¿Qué otros libros tienen relación con Romanos? Selección de pasajes relacionados. Génesis, Salmos, Isaías y otros libros más. También podemos poner ahí Gálatas tranquilamente. Ahora regresamos a la página 89. Enseñanzas principales. ¿Qué enseñanzas, hermanos, sacamos de esta epístola de Pablo a los romanos para nuestra vida? No nos hemos metido, podemos hablar un montón de cuál es la condición del hombre, cómo un individuo, si se arrepiente y pone su fe en Cristo Jesús, puede ser declarado completamente justo, inocente. Ese es del capítulo 1 hasta el capítulo 3. En el capítulo 4 está el testimonio de la salvación de Abraham y David, que son salvos solamente por la fe. Y del capítulo 5 hasta el capítulo 8, completa seguridad de salvación. Ahora la pregunta nuevamente, hermanitos, es, ¿qué podemos aprender de la epístola de Pablo a los romanos para nuestro ministerio? Comentarios, con toda confianza. Testimonio de la iglesia de Roma, como iglesia referente. Sí, pues, hermanos, cogiendo la palabra del pastor Ernesto, esta iglesia es una iglesia referente. Cuando hablamos de iglesia referente, estamos hablando de una iglesia mamá, de una iglesia que es madre, es referente, es una iglesia que se reproduce. Y nosotros somos pastores, todos acá. Hagamos que nuestras iglesias sean iglesias madres. De verdad, hermanitos. ¿Ustedes están contentos solamente con tener una cantidad de creyentes? No. Dios dijo, y bendijo Dios, y dijo, fructificad, multiplicad y llenad la tierra. Ahora eso algunos lo aplican físicamente nomás. Yo tengo 7 hijos. Ya vea, pero espiritualmente. No me preguntes de hijos. No. Ahora que estamos hablando de iglesia, Sí, con toda confianza. si un líder, si un evangelista va a un pueblo y lo conforma una iglesia, ya por lo menos unos 15 o 20 personas. Uh-huh. Luego, con el transcurso del tiempo, se retira.
y debe regresar como Pablo debe, A su iglesia madre. la iglesia que ha formado debe regresar ¿A la iglesia madre que de donde ha sido enviado o a la iglesia donde ha plantado? de plantar. Pues es relativo, ¿no? Depende. Eso Si su liderazgo va a afectar y al final la iglesia quizá va a depender de él, van a estar consultándola a él y no van a consultar al nuevo pastor, mejor que salga. Es más recomendable eso. Pero romper relación, amistad, fraternidad, no. El vínculo sí tiene que tenerlo, porque solos no vamos a poder. Entonces, ahora, si se trata de que debe de regresar a su iglesia madre, a la iglesia base, a la iglesia de, que es centro de operación, sí, pues, porque un misionero no se autoenvía, un misionero es enviado. Entonces, si él ya pasó como Pablo, evangelizó, bautizó, discipuló, ha hecho que la iglesia se desarrolle, hayan líderes y los ha dejado, entonces ya que él respete también la autonomía. Ahora, si se queda, mientras no vulnere el liderazgo del hermano, está bien, puede ser parte del equipo, pero si se vulnera, lo más recomendable es que regrese a su iglesia madre. Así sería. ¿Algún otro comentario, hermanos, de la vida del apóstol Pablo? ¿Les impacta o no la vida del apóstol Pablo? Tremendo, ¿sí o no? Ah, ¿qué tal? Dos respuestas. Se conoce, bueno, yo he leído algunos libros extrabíblicos, dicen que cuando salió después de su primer encarcelamiento, cuando escribió primero a Timoteo y Tito, se fue a España a visitarles. Se fue. Y otros dicen que siempre ha tenido el anhelo, pero ahí nomás ya se ha quedado. Pero ¿qué aprendemos de él? A pesar que no haya llegado, era un hombre de qué? De visión, de proyección. Él estaría diciendo no solamente Curahuasi, no solamente Abancay, no, 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 tenemos que ir. Entonces, algunos dicen que después de su primer encarcelamiento, se fue. Pero eso ya es información extrabíblica, bueno, para lograr esa meta. Y otros dicen que no. Nuevamente visitó a sus iglesias, los repotenció, y ahí nomás nuevamente le cogieron y lo decapitaron. Esa información hay. Como fariseo, seguramente, cuando era fariseo. De cómo quedó solo, no, no, cuando ya era misionero, no. Pero como fariseo, seguramente. Ha tenido familia, porque uno de los requisitos para ser fariseo era que tienes que ser casado. Claro. Entonces, así de manera explícita no tenemos información, ¿no? Pudo haber quedado viudo y ya no se volvió a casar, porque todos sabemos, hermanos, ahí cuando ustedes leen primero a los Corintios, él mismo dice que cuando se tiene esposa, ya eres responsable, ya tienes una gran responsabilidad con la esposa. Y si tienes hijos, más todavía. Entonces él dice, yo he tomado la decisión de quedarme solo. Entonces, si ha sido viudo, ha tomado la decisión de no casarse, de no casarse. No se habla de hijos ni nada, probablemente sin hijos también. esta palabra lo que dice, es bueno quedarse soltero porque el soltero se dedica a las cosas del Señor. Claro, Pero una completamente. vez que consigue su pareja, entonces ya viene otro Es una responsabilidad. responsabilidad, pues. Y según a lo que narraciones se escucha de que el apóstol Pablo no ha podido necesitar de la naturaleza de la mujer, ¿Cómo, cómo, cómo? de la naturaleza de una mujer. ¿Cómo así? No, no le nacía a la mujer para que No, él ha tomado la decisión de quedarse solo, solo. ha tomado decisión. Claro.
Él ha tomado la decisión de quedarse solo. Pero sí, Ahora, y en ese mismo capítulo de 1 Corintios, capítulo 7, él dice, yo aconsejo que se queden solos, que sería lo mejor, y se casarían con el Señor y con su obra. Pero, si estás fornicando y si te estás quemando, pues mejor cásate y vas a estar andando pecando y eso no es saludable para nadie. Y sí, es cierto que cuando hay hombres que están enfocados en el ministerio y están solos y han tomado esa decisión de continencia, bacán, pues, ¿no? Sería bacán. Uno como soltero, por ejemplo. Churata, si estuviera soltero, ¿dónde estaría? Él acá llega, acá el hermano a Silvestre lo hubiera estado acompañando. Pero ya la esposa es una responsabilidad, los hijos es una gran responsabilidad. Y todos los que hemos hecho ministerio, yo por ejemplo he pastoreado 2 años soltero. Mi discipulado, ¿quién me llamaba mi discipulado? Me iba a discipular a una casa, a otra casa, la familia donde yo llegaba me decía, pastor, ya cene acá nomás, pastor, duerme en el cuarto de mi hijo, ahí duerman con el muchacho, y mañana temprano ya te vas. Mañana ya, pues hermano, ya, las 11, las 12 me quedaba con los hijos de los hermanos. En la mañana, pastor, su desayuno. Y ya me quitaba, pues, ¿no? Cogía mi bicicleta, me iba aquí, me iba allá. Pero el día que me casé, ya hasta las 10, las 11. Bailetti, ¿dónde estás? ¿A qué hora vas a venir? No, un ratito más. Es una gran responsabilidad. Y si la esposa está enferma, si los muchachos están delicados. Y hermanos, no podemos hacer ministerio por encima de nuestra familia. Primero es nuestra familia, porque así tengamos éxito en el ministerio. Si hemos fracasado con la familia, hemos fracasado en todo. Así es. ¿Algún último comentario? Creo que no. Eh, Mira, a todo joven debemos de enseñarles, uno, temor a Dios. Ya por encima de todo, temor a Dios. Temor a Dios. Porque a veces los jóvenes temen cuando está papá, cuando está el pastor, pero vale impregnar en los jóvenes que así no esté papá, mamá, pastor, ni nadie por el estilo. Si él teme a Dios, no ese temor que aterra ni nada por el estilo, ese temor de reverencia, de respeto, donde tú estás, Señor, o donde yo estoy, tú estás presente, ¿no? Eso por un lado. Dos, hay que orientarles en cuanto a su vocación. No todos van a ser pastores. No todos entonces, la primera pregunta que ellos deben de responder en este aspecto es, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? No todos van a ser profesionales, quizá otros serán negociantes. Porque a veces ¿la tendencia qué es? Que todos nuestros hijos sean profesionales. Entonces, definir bien qué va a ser su vocación de ese muchacho. ¿Qué quieres que yo haga? ¿Quieres ser abogado? ¿Quieres ser ingeniero? ¿Quieres ser pastor? ¿Qué quieres? Porque si no les orientamos ahí también, hermano, ya, pues imagínate, ¿no? Que sea abogado sin que él quiera. Ese va a ser un abogado amargado. Y que sea doctor sin que él quiera. Ese va a ser un doctor renegón. No es su vocación, pues. Entonces, uno, su salvación. Dos, su temor a Dios. Tres, su vocación. ¿Qué va a hacer mi hijo? ¿Qué va a hacer? Ahora, no todos van a ser estudiantes, hermanos. Algunos sí. Yo tengo un amigo y Churata también conoce a un amigo que tenemos. Ese muchacho no ha estudiado en instituto, ni universidad, ni nada por el estilo. Es negociante. Y como negociante gana 30.000, 35.000 soles mensual. Ah, no, no. A veces de broma en broma lo decimos, ¿no?
de broma lo decimos, pero no presionen a los jóvenes, que surjan amistades, relaciones de manera natural. Entonces, no presionen. Si ya quizá está en su edad, claro. Ujú, ujú. No, está bien. Yo también pienso, hermano, a los jóvenes hay que ganar la confianza para que ellos sinceramente confíen. Como de confianza te podría contar todo, diario. Sí, cogiendo, hermanos, mira, cogiendo lo que hemos estudiado. En su primer viaje misionero, Pablo integró a los jóvenes en su ministerio. En su primer viaje misionero, ¿a quién integró? A Juan Marco. En su segundo viaje misionero, ¿a quién integró? A Timoteo, a Tito. Entonces, hermanitos, integren jóvenes. Miren este muchacho, ¿dónde pudiera estar ahorita? Pero este señor es sabio. Quizá canche fulbito con sus amigos, pero ¿dónde está? Tenemos un valioso, tremendo recurso acá. ¿Qué joven está haciendo esto? Él está editando materiales para ustedes. Y hay que agradecer a Dios por eso, ¿no? Entonces, hermanitos, en los jóvenes hay potencialidad, pero ¿quién tiene que integrarles? Nosotros. ¿Quién tiene que disipularles, capacitarles? Nosotros. Eso es lo que ha hecho Pablo, su equipo de trabajo, con los jóvenes. Lo dejamos ahí, hermanos. Gracias por su tiempo. Mañana debemos de correr un poco más con las epístolas carcelarias y con las epístolas pastorales. Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar. Señor, gracias te damos por la vida del apóstol Pablo, Señor, su forma de cómo establecía iglesias y la forma también de cómo los ha pastoreado, los ha edificado. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.